Abran sus Biblias, por favor, hermano. Salmo y sus primeros versículos sin tener una imagen muy vívida en su memoria, en su recuerdo. Y solo basta con leer el primer versículo del Salmo 22 para notar ello. Miren lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué escena les hace recordar? La cruz, ¿no es cierto? Y Cristo. Es inevitable. Para nosotros los cristianos, este solo versículo inevitablemente lleva nuestras mentes y pensamientos a Cristo y especialmente a la escena de la pasión cuando Cristo está en la cruz. Ahora, cuando uno recuerda la escena de la pasión, también uno se ha quedado con esa impresión. Seguramente ustedes, como el que les habla, se quedó con esa impresión. En realidad, Dios abandonó a Cristo, estaba abandonándolo. ¿Y por qué Cristo dijo eso? O sea, su Padre le estaba abandonando. Yo recuerdo que leí una vez un devocional y el devocional citaba las palabras del salmista que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Sin embargo, al leer las palabras de Cristo en la cruz, y casi es como si los estuviéramos escuchando a Cristo gritar, uno dice, ¿Dios abandonó a su Hijo? ¿Dios habrá abandonado? Cristo estaba citando este salmo y cuando lo leamos vamos a encontrar que efectivamente, como probablemente ahí está la imagen que evoca este salmo, es casi inevitable, pues este salmo sí comienza como un lamento por abandono, porque se siente abandonado, pero el salmo no termina con el abandono. El salmo termina con alabanza por la liberación. Entonces este salmo tiene ese doble aspecto. Es un salmo que curiosamente, contrario a lo que podríamos creer, no es tanto una queja porque ya ha sido desechado y abandonado a su suerte, sino que termina el salmista alabando a Dios e incluso convocando a toda la congregación de Israel para alabar y agradecer a Dios por su liberación. Es un salmo de abandono que comienza con el abandono, pero termina con la alabanza. ¿Alguna vez se ha sentido solo o sola, abandonado o abandonada? Un montón. Solamente con preguntarlo ya a usted seguro le han venido los recuerdos de algún capítulo que quisiera borrar de su novela, ¿no? De su novela y de su historia personal, ¿no? ¿No? Algunos dicen, quisiera borrar el momento de nuestra vida que no han sido escritos todavía y nos gustaría mantenerlos muy limpios, ¿no? Y no nos gustaría que esa palabra, abandono, soledad, desprecio, volvieran a ocurrir en nuestra vida. Pero la vida es dura, ¿no? Nada garantiza que no volvamos a repetir algunos platos y algunas bebidas amargas que hemos probado antes, ¿no? ¿No? Nada garantiza. ¿O acaso ya se terminó la muerte? No se ha terminado la muerte. Puede seguir muriendo las personas y puede repetirse otra vez el luto. Entonces la muerte es inevitable, es insoslayable. Los capítulos amargos y las tormentas de la vida no las podemos evitar. Pero si hay algo que puede enseñarnos este salmo es que en medio del dolor sí hay que dirigirnos a Dios. Pero también en medio del dolor Dios escucha el lamento de sus hijos que se sienten abandonados. Y así como Cristo fue escuchado. O sea, cuando Cristo clamó en la cruz, no lo veamos como una queja. Señor, ¿por qué me has abandonado? Sino como es un grito, un clamor para pedir la ayuda de Dios. ¿Y qué pasó al tercer día? Ese Cristo que lloraba y clamaba en la cruz por su Padre, ese Cristo fue levantado entre los muertos. Parecía que todo había terminado, ya hacía 3 días, pero Cristo fue levantado. Y la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, es como la alabanza con que termina este salmo.
Este salmo es casi como que comienza con la cruz y termina con la resurrección. Nuestra vida también, muchas veces nos tocan sufrir porque Dios no permitirá que sus hijos queden en el abandono. Dios levantará a sus hijos como a Cristo lo levantó y pondrá en nuestros labios alabanza como termina este salmo alabando. Bien, vamos a meditar en lo que dice ese salmo. Comienza con la primera parte, versículos del 1 al 10, con el clamor al verse abandonado. El clamor al verse abandonado. Tiene un clamor, luego en versículos del 11 al 18 tiene un lamento, versículos del 19 al 21 tiene un pedido y del 22 al 31 termina con alabanza. Vamos con la primera parte. Clamor al verse abandonado. Bueno, en esta porción, versículos del 1 al 10, tenemos en dos oportunidades que el salmista primero exclama su dolor y luego expresa su confianza. En dos oportunidades. Aparentemente, él se siente abandonado por Jehová. Sin embargo, David está convencido de que no lo abandonará. Y en tan democrático, podríamos decir lo mismo, ¿no? Que hemos sentido lejos a Dios, ¿no? Hay momentos que pareciera como que Dios está ocupado con alguna nebulosa de alguna galaxia muy lejana, ¿no? Y como que hay que agarrar algún teléfono satelital, ¿no? Porque lo sentimos muy lejos, ¿no? Me hace recordar al profeta cuando dice que Él es Dios solamente cuando está de cerca. No, para Dios no hay distancias, ¿no? Él es Dios cercano y lejano. O sea, Él no tiene ningún problema con las distancias. Pero el salmista lo veía lejos. Versículo 2. ¿También nos identificamos con esto? Por supuesto. Dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El salmista dice cosas con las cuales usted y yo nos identificamos con facilidad. ¿Por qué? Porque el salmista está penetrando en lo más hondo del dolor humano. Es como que hay una conexión, hay una empatía. Uno dice, oye David, si estuvieras aquí te daría la mano. Has dado en el clavo. Dice aquí, versículo 3, sin embargo, versículos 3 al 5, el escritor expresa su confianza. Primero expresa su dolor, pero luego como que eso se atenúa. Como que si él le está como un imán atrayendo pues el dolor y experimenta en carne propia y en carne viva, ¿no? Los embates del sufrimiento. Pero versículos del 3 al 5 expresa su confianza, noten en qué palabras, ¿no? Miren, versículos del 3 al 5, la historia de fe, la historia de él, está llena de las respuestas. Miren, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Me gusta esa frase. Cuando estábamos estudiando en una oportunidad con un hermano música, y él estaba enseñando música en la iglesia, él decía que una de las cosas más lindas de la alabanza, Salmo 22 estamos, Salmo 22, una de las cosas más lindas de la música y específicamente de la alabanza es que Dios habita, dice, es como que Dios hace su casa, le gusta estar presente en medio de un pueblo que le alaba. ¿Por qué? Porque pues Dios es eso, Dios, ¿no es cierto? Y el salmista está diciendo aquí que Dios se manifiesta, se hace presente, se siente su cercanía en medio de las alabanzas de su pueblo. Sí, me gusta la música instrumental, pero la música cantada, la música vocal,
tiene ese doble mensaje. El mensaje musical, pero el mensaje hablado y cantado, que es una confesión de fe. Y el salmista dice, tú eres santo, tú habitas en medio del pueblo que está confesando por medio de la música tu nombre, ¿no? Dice, en ti esperaron nuestros padres. ¿Y qué pasó? Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Cómo comienza el salmista? Hablando de su dolor. Señor, me siento solo, abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Te siento tan lejos. Pero luego como que la palabra comienza a martillar en su mente y en su memoria. Y él se acuerda, un momento, pero nuestros padres también sufrieron. Y ellos clamaron y esperaron y tú les respondiste. Tú los libraste. Entonces está en ese vaivén. Otra vez el péndulo se mueve hacia el dolor y va a regresar otra vez hacia la confianza. Ahora él no se siente solo abandonado aparentemente por Dios, ahora se siente él despreciado por los hombres. David todavía está convencido de que el Dios en el que ha llegado a confiar no lo abandonará ahora. Entonces ahora ya no es solo el abandono de Dios lo que le causa dolor, sino el menosprecio de la gente a su alrededor. Dice versículo 6, mas yo soy, ¿qué dice? Gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca a las personas y le miran y menean la cabeza. Ay, no, qué mal. Él decía que confiaba en Dios, pues ahora que le libre Dios, pues no. O sea, le menosprecian, le insultan a Cristo, le injurian. Miren, hermanos, ya me estoy adelantando, pero es inevitable adelantarse ante este salmo, ¿no? Cuando uno ve el salmo y se ve a sí mismo en este salmo, usted ve su dolor, también se siente abandonado, abandonada, usted también se siente como que Dios está lejos y como que Dios no está respondiendo sus oraciones. Y el salmista está diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabe qué? El salmista está hablando también de Cristo. O sea, Cristo es la persona más indicada para conocer nuestro dolor. No hay persona que conozca a la perfección mi dolor y tu dolor. No hay, no existe. Han escuchado seguramente las damas, ¿no? Las damas y ¿no? Imagínense. Entonces, usted está con ese dolor de la amicacina y alguien que nunca ha sido inyectado con la amicacina le dice, no te preocupes, ya te pasará. Ah, ya quisiera que te inyecten a ti para que sepas lo que estoy pasando, ¿no? Claro, como al otro nunca le han inyectado amicacina, no dice nada, ¿no? O sea, no, pues no seas exagerado, dicen, ¿no? No seas exagerada, todavía nos dicen. ¿Tanto va a doler? ¿Por qué? Porque no ha sentido ese dolor, ¿no? Pero a Cristo le podemos decir eso. Él ha sentido todos los dolores. De Él está hablando, pues. O sea, si te has sentido abandonado, Cristo también. Si te has sentido como que oras y no hay respuesta, Cristo también sintió lo mismo. Pero además también habla de Cristo. Cristo vio que su Padre había respondido y le había librado al pueblo de Israel. Había respondido con liberación. Pues también Dios nos está diciendo, sí, el dolor puede ser insoportable y yo entiendo tu persona que dicen, ¿no? A veces en los hogares, ¿no? El esposo no te respeta y los hijos no te respetan. ¿Ya qué hago ya aquí? Yo estoy de más, dicen, ¿no? O al revés también, algún varón dirá, pero la esposa ni me respeta. Los hijos tampoco, mejor me voy. Y algunos se sienten solitarios, abandonados y menospreciados por la gente que más quieren. Cristo
pasó lo mismo. Pero ¿qué dice Cristo? Aquí vemos que el salmista dice, me han menospreciado, soy como un gusano, ¿no? ¿Alguna vez han visto un gusano? ¿No? Seguro, ¿no? No quiere decir que usemos esto como un apelativo, en lugar de hermano, hola gusano, ¿no? ¿No? Lo digo no porque lo haya escuchado acá, sino que, ¿saben qué? Yo recuerdo en un amigo que estudiaba en un seminario, no voy a decir el seminario por si acaso, ¿no? Pero habían cogido, en algunos seminarios yo he escuchado, ¿no? Que los chicos seminaristas se saludan y dicen, siervo, siervo, sierva, sierva, ¿no? Y se saludan como siervos, ¿no? Pero en este seminario el saludo no era siervo, sino gusano. Así era el saludo típico en este seminario, ¿no? ¿Por qué? Para que entiendas que tú no eres alguien que debes exaltarte, el que debe ser exaltado es Dios. Tú eres un gusano. Y era la práctica interesante. Pero aquí no es que él se está autohumillando o está fingiendo humildad. Aquí está siendo tratado como tal. O sea, él se siente como un abandonado, como un bicho. En términos, bueno, a algunos sí les asustan los gusanos, ¿no? A algunos coleccionan gusanos. Pero es como que, trasladando a nuestro lenguaje, como que yo me siento como una cucaracha en la casa, ¿no? Como alguien que espanta y es menospreciado, sucio. Eso es lo que está diciendo mi Dios. Sí, la gente me menospreciará, pero tú sí me recibes. Dios, tú sí me aceptas. ¿No? Y cuando éramos muchachos en el colegio, nos fastidiábamos a algunos. Y había un muchacho poco agraciado y le decían, él en lugar de darle el pecho, su madre le dio la espalda, decían, ¿no? Al pobrecito. Y lo insultaban al muchacho, ¿no? Y a veces uno se siente insultado, abandonado, menospreciado. Y a veces hasta los padres nos critican y nos rechazan, ¿no? Y a veces la familia. Pero el salmista, luego de sentirse menospreciado, dice, pero tú me aceptas, tú me acoges, tú me recibes, tú eres mi Dios. Qué bonito, ¿no? El salmista en el Salmo 27 dice, más adelante, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sí, la gente te puede rechazar, pero como dijo este beisbolista, un beisbolista muy famoso en Estados Unidos, no sé si alguna vez lo conté, creo que en alguna oportunidad lo conté. Él estaba lanzando la pelota, ¿no? O no, de béisbol, gritaban que no, mira, escucha a la gente, le decía al árbitro. Y el árbitro dice, mira, de las 30,000 personas que hay aquí, solo te debe importar la opinión de una sola persona. Y esa persona soy yo, dijo el árbitro. Así que es strike y punto, fuera, le dijo. ¿Saben? De los 7,000 millones de personas que habitan en este planeta, nos debe importar la opinión solamente de una persona, y es Dios. Si los 7,000 millones nos menosprecian, pero Dios nos acoge, eso ya es suficiente para nosotros. Que Dios nos acoge. Entonces el salmista se siente también menospreciado, pero luego va a confiar en Dios. Luego viene su lamento porque siente la muerte de una manera inminente. Y aquí es clarísimo que está hablando de la muerte que se aproxima, inevitable para Cristo, quien pagó por nuestros pecados. Versículos del 11 al 18. Primero comienza con una petición. David pide que Dios venga en su ayuda porque no hay nadie para ayudarle. Dice versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia de la muerte, está cerca, porque no hay quien ayude. Y él le pide a Dios. ¿Saben? Eso glorifica mucho a Dios, ¿no? Yo sé que a veces tienen que ocurrir cosas muy difíciles en nuestra vida. Y seamos sinceros, comparado con el 2019 y el 2020, ¿en qué año hemos orado más? El 2020, ¿no? El 2020. Y Dios tiene que hacernos
remecer para orar más, ¿no? Pero Dios también en ese momento es glorificado, porque a veces tienen que ocurrir estas cosas para que recién nosotros acudamos en auxilio de Él. Y el salmista aquí se siente acorralado y cuando ya ve que se ha agotado toda la ayuda, Señor, ayúdame, ya no hay nadie, ¿no? Pero qué bendición que siempre quedará alguien que nos ayude. ¿Quién es? Dios. Pueden agotarse todas las fuentes de ayuda, pero queda siempre el Señor. A Él podemos acudir. Luego viene el lamento, versículo 12 al 18. Y también viene como dos péndulos. Miren lo que dice en el versículo 18. Versículos del 12 al 18 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. ¿Alguna vez ha estado en alguna, en el campo y se le ha salido al encuentro un toro? ¿No? No, ese momento ya uno pues como que, como dicen, para ver qué tal si funcionan nuestras piernas. Y ahí corremos más que Usain Bolt, ¿no? Más que el jamaiquino, ¿no? Sí, salimos despavoridos. Y peor si estamos con ropa roja, ¿no? Imagínense ahora rodeado de toros. No, aquí ya se siente perdido. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahora ya cambia la figura y ya no son los toros, sino es el león rapaz y rugiente. Bueno, con los toros ya los muchos toros nos daban temor, imagínense un león, ya con eso ya no, infarto de frente, ¿no? Pero dice aquí la palabra de Dios: he sido desparramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Es como que me hubiera dislocado por todos lados. Mi corazón fue como cera, es decir, que se derrite con el miedo, con el espanto. Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Él dice, estoy en medio de una situación donde está mandándole a la tumba, ¿no? Ahí tenemos a tres. Ellos, los enemigos, están listos para destruirle. Él está como que ya se siente perdido. Y Jehová como que lo ha puesto allí para que se muera, ¿no? Así se siente el salmista. Luego él, después del lamento, hace una petición nuevamente. Pide que Dios venga, disculpen, luego continúa otra vez describiendo a sus enemigos y también mirándose a él mismo. Versículos 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Bueno, nosotros incluso en medio de la ciudad los perros son domésticos y aún así, cuando un perro que lo sacan a pasear aquí en el parque con su cadena o con su con su soga o su correa, si uno se suelta y es un pitbull, imagínense, ¿no? Algunos le tienen temor al pitbull y es de respetar, ¿no es cierto? Pero ahora en esa época los perros no eran domésticos, eran perros salvajes. Entonces encontrarse con perros era también encontrarse con fieras y era muerte casi segura. Entonces decía, como estoy como rodeado de perros, dice, ¿no? Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No existe ningún dato de ninguna experiencia en la cual David haya vivido tal cosa. No hay. No hay en la historia de David que él haya experimentado esto, que le hayan perforado las manos, los pies, y que, como dice aquí, hayan repartido sus vestidos y hayan echado suertes. Es inevitable. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De Jesucristo. Es inevitable.
Pero miren cómo es el lamento, ¿no? Dios, dice aquí el salmista. Ahora, en el sentido del versículo 18, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, cuando a Cristo le despojan de su túnica y entre los soldados comienzan a repartirse por suertes para no arrancarla. Eso nos ilustra lo que significa el grado de despojo que ha sufrido el salmista. El salmista está siendo visto como débil, abandonado, está siendo visto como destruido, y lo último que le quedaba a una persona en la antigüedad, como nos queda a nosotros, cuando decimos esa frase, ¿no?, que es vigente hasta ahora, ¿no? No tengo nada, lo único que tengo es la ropa que traigo puesta. ¿Han escuchado esa frase? Ha habido ocasiones en muchos desastres en el Perú y en el mundo entero donde las personas sencillamente se quedaron con la ropa que traían puesta. Pero el salmista está diciendo, incluso la ropa que traigo puesta, que era lo último que me quedaba, me la sacaron. O sea, me he quedado sin nada. Miren hasta qué punto estuvo dispuesto a sufrir Cristo por nosotros. ¿Alguien puede decir que Cristo no entiende? Entonces Vallejo estaba equivocado, ¿no? Cuando dice, si Dios hubiera sido hombre, hoy sabría ser Dios. El verdadero Dios es el hombre, ¿no? Pero se equivocó Vallejo porque en realidad Dios se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que estuvo dispuesto a sufrir el dolor más intenso, más, diríamos, más profundo, el despojo más terrible, y a Cristo no le quedó, como a muchas personas le queda algo, ¿no? A Cristo no le quedó nada también. Así como aquí, fue despojado de sus propias ropas, sufriendo la desnudez y la vergüenza de ser crucificado como un malhechor. El detalle es que si nos pasan desgracias a nosotros, finalmente somos pecadores y vivimos en un mundo caído y perverso, y más bien nosotros nos toca sufrir porque es parte del mundo caído y perverso. Pero Cristo era inocente, era santo y no debió sufrir nada, pero Él fue a la cruz y sufrió el despojo. El salmista se lamenta de que la muerte está cerca. En cambio, en Jesucristo la muerte no estuvo cerca. Él murió y murió cruentamente. Como dice aquí el salmista, le perforaron sus extremidades. Versículo 19 en adelante. Versículo 19 al 21 hay un pedido. ¿Qué pide? Ser librado. Líbrame, Señor, de la muerte. Versículos 19 al 21 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El Señor está pidiendo aquí aparente abandono, pero cuando uno va leyendo el Salmo y ve ese péndulo entre el dolor y la confianza, entonces uno se da cuenta, no es un salmo de abandono, no es un salmo que enseña que Dios dejó a su Hijo, al contrario, es un salmo de esperanza. Cristo sabía lo que estaba citando en la cruz, ¿no? Y nosotros podemos citar ese salmo, este salmo, y podemos orar este salmo, ¿no? Cuando estemos atravesando por dificultades, pruebas, circunstancias dolorosas, vale recordar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también vale recordar que el salmista pide, Señor, líbrame. Y pide que le libre, y también él confía en que Dios estará respondiendo su oración. Ahí en el bosquejo he puesto que él como que está confiado en que Dios le ha respondido a la oración. Y en realidad eso se basa en un detalle en el idioma hebreo del versículo 21. Dice así, sálvame de la boca del león, y bien se
Como que el salmista ya se siente libre. Él está confiado en que Dios va a actuar y le va a liberar. ¿Dios vendrá al auxilio del salmista? ¿Dios abandonó a su hijo? No lo abandonó. No lo abandonó. En la cruz vemos a Cristo, aparentemente alguien dirá, pero Cristo murió abandonado. Pero ni en la cruz tampoco, cuando entregó su espíritu al Señor, Cristo no dijo, ya pues, ya fui vencido. ¿Así dijo? No, Cristo dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Ya todo está hecho. Cuando dicen los científicos, haciendo uso de una frase creo que es Arquímedes, ¿no? Cuando descubrió, pues, de los cuerpos, que es inversamente proporcional a la fuerza de los líquidos, ¿no? Usted dirá, ¿de qué habla, pastor? Cuando él descubrió esta ley científica, él dijo, ¡Eureka!, ¿no? Lo logré. Pues Cristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, ya está saldado, ya Él ha tenido el éxito. Ahora, versículos del 22 hasta el final viene la alabanza. Miren, esto es muy, muy, muy interesante. Muy linda esta alabanza. El salmista alaba a Dios por la liberación de la muerte y luego anticipa que el mundo y las generaciones futuras se volverán a Jehová. O sea, él ve ya el éxito, el triunfo de Dios sobre todo. Miren lo que dice aquí en versículo 22. Versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dios aquí está diciendo en su palabra a través del salmista que si bien es cierto, el clamor del salmista es muy individual, muy personal, sin embargo, él entiende que la obra de Dios, la liberación de Dios, no es un asunto que se debe quedar en la privacidad de salud con algún familiar, ¿no es cierto? Y están pidiendo oración y ese familiar es sanado o curado, y a eso agreguemos lo que ha sido curado milagrosamente. ¿Qué va a hacer esa familia, ese hermano que está pidiendo por esa oración, ¿no? Por ese pedido. Pues va a decir, se lo va a guardar, se lo va a reservar, lo va a conservar como un secreto familiar el milagro que ha sucedido. No, va a venir y va a contar, hermanos, ¿saben qué es lo que ha pasado? He experimentado un milagro, ¿sí o no? Por supuesto. Aquí el salmista dice que la obra liberadora de Dios se debe compartir en la congregación. ¿Por qué? Cuando usted escucha de la forma como Dios está actuando en otras personas, eso produce fe en usted. Nosotros estamos aquí porque alguien nos contó, nos habló, nos dijo, nos predicó. Menos mal que hubo personas que comenzaron a proclamar y anunciar a sus hermanos la victoria de Dios. Hermanos, dice aquí la Escritura, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esto es citado en el libro de Hebreos también, cuando el escritor de los Hebreos habla de Cristo y que Cristo resucita. Es decir, Cristo es llevado a la cruz, crucificado, y Dios le escucha la oración a Cristo. Haber resucitado y se hubiera ido al cielo, al tercer cielo, ¿no es cierto? Pero Cristo, ¿qué hace? Viene y Él mismo quiere comunicar la noticia de su liberación. Y así debemos también nosotros dar testimonio, porque esa es la alabanza. Él está pensando en alabar a Dios en la asamblea. Versículos 23 y 24. Invita también a otros a alabar a Dios. Versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
Él invita a las personas, a los otros creyentes, a alabar a Dios. Él da su testimonio, cuenta las proezas de Dios, pero ahora desafía a otros e invita a otros a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios respondió su oración. Ahora, también Él anima a que perseveren otros en la oración. Versículos 25 y 26 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El salmista aquí está insistiendo, sigan, continúen, alaben a Dios en la congregación. Y él dice, mis votos pagaré. ¿Qué significa? Probablemente él está pensando en las promesas que uno hace. Señor, líbrame, te prometo esto, te prometo lo demás. Y él cumple lo que ha prometido. Y él está diciendo, pues cumplan ustedes también. Versículo 27 al 31. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. El salmista luego dice, y esto que estoy animándoles a ustedes no se va a quedar con nosotros. Esto lo vamos a tener que comunicar de generación en generación. Pero luego el salmista hace una pausa y en el versículo 28, noten, Él ve el reino de Dios. Ahora, ¿en la figura de quién se establece el reino de Dios? En la figura de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Cuando Cristo vino a este mundo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere decir usted, pastor? Miren, este salmo comienza con lamento y termina con alabanza. La semana de la pasión de Cristo comienza con una cruz, pero termina con una corona. Noten eso. Sí, uno a veces se enfoca en la corona, pero recordemos que no hay corona sin la cruz, ¿no es cierto? Usted quiere recibir ayuda del Señor. Nos gustan más los últimos versículos y quisiéramos que no hayan los primeros versículos. Pero hermanos, vivimos en un mundo que necesitamos atravesar por el valle de la sombra de la muerte. Pero sabemos, como vamos a ver luego el Salmo 23, que el Señor está con nosotros y nunca nos desampara. Termina este salmo con el reino, con la generación futura, creyendo en Dios. Y la escena es prácticamente, como se dice, ya cantada, ¿no? Es como el final anticipado. ¿En dónde vamos a ver una escena donde Dios está reinando en la persona de Cristo y todos los reyes y poderosos de la tierra están postrados ante Él y Él está gobernando a todas las naciones? Él está ya anticipando el reino instaurado de Dios y Él está viéndolo ya. Pero un momento, pastor, usted comienza con lamento y ahora ya está viendo al Cristo exaltado en su reino mesiánico. Pero curioso, cuando Cristo estaba gritando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está pensando en el Salmo 22 como el Salmo del abandono, sino el Salmo del abandono, pero el Salmo también de la esperanza, el Salmo de la alabanza, el Salmo que termina con el reino de Dios. En esta vida muchas veces nos toca comenzar con la cruz, ¿no? Nos tocará comenzar con el dolor, nos tocará el lamento. Es inevitable. Vivimos en un mundo donde hay dolor, pero también recordemos que Dios no es solamente alguien que nos acompaña en el dolor, sino también nos libra
y nos dará el reino futuro. Esa es la esperanza. Lo hizo con Cristo. Y si a Cristo no lo abandonó, nosotros que somos los hijos de Él, unidos por Cristo, unidos a Cristo, no nos abandonará. Vamos a orar.